Capítulo 12. Declaración de la doncella alemana. Monsieur Buck miró a su amigo, con curiosidad. No le comprendo del todo, mon Buck. ¿Cuál ha sido el objeto de su extraño interrogatorio a Miss Debenham? He tratado de encontrar una falla. ¿Una falla? Sí, en la armadura de seriedad de esa joven. Necesitaba quebrantar su sangre fría. Lo logré. No lo sé. Pero de lo que sí estoy convencido es de que ella no esperaba que yo abordase el asunto de aquel modo. ¿Sospecha usted de ella?, dijo lentamente Monsieur Buck. Pero, ¿por qué? Parece una joven encantadora, y la última persona del mundo en quien yo pensaría que estuviese complicada en un crimen de esa clase. De acuerdo, dijo Constantine. Es una mujer fría, sin emociones. No apuñalaría a un hombre, pudiéndole demandar ante los tribunales. Poirot suspiró. Deben ustedes deshacerse de su obsesión de que este es un crimen no premeditado e imprevisto. En cuanto a las razones que me hacen sospechar de Miss Debenham, existen dos. Una es algo que tuve ocasión de escuchar y que ustedes no conocen todavía. Poirot contó a sus amigos el curioso intercambio de frases que había sorprendido en su viaje desde Alepo. Es curioso, ciertamente, dijo Monsieur Buck, cuando hubo terminado. Pero necesita explicación. Si significa lo que usted supone, tanto ella como el estirado inglés están complicados en el asunto. Poirot hizo un gesto de conformidad. Pero eso es precisamente lo que los hechos no demuestran de modo alguno, dijo. Si ambos estuviesen complicados, lo que cabría esperar es que cada uno de ellos proporcionase una coartada al otro. No es así. Pues nada de eso ha sucedido. La coartada de Miss Debenham está atestiguada por una mujer sueca a quien ella no ha visto nunca, y la del coronel Arbuthnot lo está por la declaración de McQueen, el secretario del hombre muerto. No, esa solución que ustedes imaginan es demasiado sencilla. Dijo usted que había otra razón para sus sospechas, le recordó Monsieur Buck. Poirot sonrió. Ah. Pero es solamente psicología. Yo me pregunto, ¿es posible que Miss Debenham haya planeado este crimen? Estoy convencido de que detrás de este asunto se oculta un cerebro frío, inteligente y fértil en recursos. Miss Debenham responde a esta descripción. Creo que está usted equivocado, amigo mío, replicó Monsieur Buck. No veo motivos para tomar a esa joven inglesa por una criminal. Ya veremos, dijo Poirot, recogiendo el último pasaporte. Vamos ahora con el último nombre de nuestra lista, Hildegard Smith, doncella. Avisada por un empleado, Hildegard Smith entró en el coche comedor y se quedó en pie, respetuosamente. Poirot le indicó que se sentase. La doncella lo hizo así, entrelazó las manos sobre el regazo y esperó plácidamente a que se le preguntase. Parecía una pacífica criatura, exageradamente respetuosa, quizá no muy inteligente. El método que empleó Poirot con Hildegard Smith estuvo en completo contraste con el que había empleado con Mary Debenham. Sus palabras cordiales y bondadosas acabaron de tranquilizar a la mujer. Entonces le hizo escribir su nombre y dirección y procedió a interrogarla suavemente. El interrogatorio tuvo lugar en alemán. Deseamos saber todo lo posible acerca de lo ocurrido la pasada noche, dijo. Comprendemos que no nos podrá usted dar muchos detalles sobre el crimen en sí, pero puede haber visto u oído algo que, sin significar nada para usted, quizás sea valiosísimo para nosotros. ¿Comprende? No parecía haber comprendido. Su ancho y bondadoso rostro siguió con expresión de plácida estupidez. Yo no sé nada, señor, contestó. Bien, sabe usted, por ejemplo, que su ama la mandó llamar la noche pasada. Eso sí, señor. ¿Recuerda usted la hora? No, señor. Estaba dormida cuando llegó el empleado a llamarme. Bien, bien. ¿Está usted acostumbrada a que la llamen de ese modo? Sí, señor. Mi señora necesita con frecuencia ayuda por la noche. No duerme bien. Quedamos, pues, en que recibió usted la llamada y se levantó. ¿Se puso usted una bata? No, señor. Me puse alguna ropa. No me gusta presentarme en bata ante su excelencia. Y, sin embargo, es una bata muy bonita, escarlata, ¿no es cierto?
Ella le miró asombrada. Es una bata de franela, azul oscuro, señor. Ah, perdone. Ha sido una pequeña confusión por mi parte. Estábamos en que acudió usted a la llamada de Madame la princesa. ¿Y qué hizo usted cuando llegó allá? Le di un masaje y luego leí un rato en voz alta. No leo muy bien, pero su excelencia dice que lo prefiere. Por eso me llama cuando quiere dormir. Y como me había dicho que me retirara cuando estuviese dormida, cerré el libro y regresé a mi cabina. ¿Sabe usted qué hora era? No, señor. Bien, ¿cuánto tiempo estuvo usted con Madame la princesa? Una media hora, señor. Bien, continué. Primero llevé a su excelencia otra manta de mi compartimento. Hacía mucho frío a pesar de la calefacción. Le eché una manta encima y ella me dio las buenas noches. Puse a su lado un vaso de agua mineral, apagué la luz y me retiré. ¿Y después? Nada más, señor. Regresé a mi cabina y me acosté. ¿Y no encontró usted a nadie en el pasillo? No, señor. ¿No vio usted, por ejemplo, a una señora con un kimono escarlata con dragones bordados? Sus dulzones ojos se le quedaron mirando. No, por cierto, señor. No había nadie allí, excepto el empleado. Todo el mundo dormía. ¿Pero vio usted al encargado? Sí, señor. ¿Qué estaba haciendo? Salía de uno de los compartimentos, señor. ¿Cómo? Monsieur Buck se inclinó hacia adelante. ¿De cuál? Hildegard Smith pareció asustarse y Poirot lanzó una mirada de reproche a su amigo. Naturalmente dijo. El encargado tiene que contestar a muchas llamadas durante la noche. ¿Recuerda usted de qué compartimento salía? De uno situado hacia la mitad del coche. 2 o 3 puertas más allá del de Madame la princesa. Ah. Tenga la bondad de contarnos exactamente cómo fue lo que sucedió. Casi tropezó conmigo, señor. Fue cuando yo regresaba de mi cabina a la de mi señora, llevando la manta. Y él salió de un compartimento y casi tropezó con usted. ¿En qué dirección marchaba? Hacia mí, señor. Murmuró unas palabras de disculpa y siguió por el pasillo hacia el coche comedor. Estaba sonando un timbre, pero no creo que lo contestase. Hizo una pausa y añadió. No comprendo. ¿Por qué me pregunta? Poirot se apresuró a tranquilizarla. Se trata de una mera comprobación de tiempo. Todo es cuestión de rutina. Ese pobre encargado parece haber tenido una noche muy ocupada. Primero tuvo que despertarla a usted, luego que atender a los timbres. No era el mismo encargado que me despertó, señor. Era otro. Ah, otro. ¿Y le había visto alguna otra vez? No, señor. Le reconocería si le volviera a ver. Creo que sí, señor. Poirot murmuró algo al oído de Monsieur Buck. Este se levantó y se dirigió hacia la puerta para dar una orden. Poirot continuó su interrogatorio empleando sus maneras más amables. ¿Ha estado usted alguna vez en Estados Unidos, Frau Smith? Nunca, señor. Debe ser un hermoso país. ¿Se ha enterado usted de quién era realmente el hombre asesinado? Es el responsable de la muerte de una chiquilla. Sí, algo he oído, señor. Fue un hecho abominable, monstruoso. El buen Dios no debía permitir tales cosas. En Alemania no somos tan malvados. Asomaban lágrimas a los ojos de la mujer. Sus sentimientos maternales se revelaban impetuosos. Fue un crimen abominable, dijo gravemente Poirot. Es suyo este pañuelo, Frau Smith. Añadió, sacando del bolsillo un cuadradito de batista. Hubo un momento de silencio mientras la mujer lo examinaba. No es mío, señor, dijo al fin, ligeramente arrebolado el rostro. Observe usted que tiene bordada la inicial H. Por eso creí que sería suyo. Ah, señor, este es un pañuelo de gran señora. Un pañuelo muy caro. Está bordado a mano. Seguramente, hecho en París. ¿No sabe usted de quién es? Yo. Oh, no, señor. De los 3 hombres que escuchaban, solamente Poirot percibió un ligero titubeo en la contestación de la mujer.
Monsieur Book musitó algo en su oído. Poirot asintió y dijo, dirigiéndose a la alemana, van a venir los 3 empleados de los coches cama. ¿Tendrá usted la bondad de decirme cuál es el que vio usted la noche pasada cuando volvía con la manta para la princesa? Entraron los 3 hombres. Pierre Michel, el rubio y corpulento encargado del coche Atenas-París, y el no menos corpulento del de Bucarest. Hildegard Smith los miró e inmediatamente movió la cabeza. No, señor, dijo. Ninguno de estos hombres es el que vi anoche. Pues estos son los únicos encargados del tren. Tiene usted que estar equivocada. Estoy completamente segura, señor. Estos son todos altos y corpulentos. El que yo vi era bajo y moreno. Tenía un pequeño bigote. Y cuando me dijo pardon, noté que su voz era como de mujer. Lo recuerdo perfectamente, señor. Capítulo 13. Resumen de las declaraciones de los viajeros. Un individuo bajo y moreno, con voz de mujer, repitió Monsieur Book. Los 3 encargados, así como Hildegard Smith, se habían retirado. Monsieur Book hizo un gesto de desesperación. No comprendo nada, nada en absoluto. Resulta que el enemigo de que habló Ratchet estuvo en el tren. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Cómo puede haberse desvanecido en el aire? Me da vueltas la cabeza. Dígame algo, amigo mío, se lo suplico. Explíqueme cómo puede ser posible lo imposible. He aquí una buena frase, dijo Poirot. Lo imposible no puede haber sucedido, luego lo imposible tiene que ser posible, a pesar de las apariencias. Explíqueme entonces brevemente qué sucedió en realidad en el tren. No soy brujo, mon cher. Soy, como usted, un hombre desconcertado. Este asunto progresa de una manera muy extraña. No progresa en absoluto. Permanece donde estaba. Poirot hizo un gesto negativo. No, eso no es cierto. Hemos avanzado. Sabemos ciertas cosas. Hemos escuchado las declaraciones de los viajeros. ¿Y qué hemos sacado en limpio? Nada en absoluto. Yo no diría eso, amigo mío. Exagero, quizás. El norteamericano Hartmann y la doncella alemana, eso sí que han añadido algo a lo que sabíamos. Es decir, han hecho el asunto más ininteligible de lo que era. No, negó Poirot con energía. Monsieur Book se revolvió contra el optimista Poirot. Explíquese, entonces. Oigamos la sabiduría de Hércules Poirot. No le he dicho que soy, como usted, un hombre desconcertado. Pero al menos podemos enfrentarnos con nuestro problema. Podemos disponer los hechos con orden y método. Continúe, señor, dijo Constantine. Poirot se aclaró la garganta y alisó un pedazo de papel secante. Revisemos el caso tal como se encuentra en este momento. En primer lugar, hay ciertos hechos indiscutibles. El individuo llamado Ratchet, o Cassetti, recibió 12 puñaladas y murió anoche. Este es uno de los hechos. Se lo concedo, mon bu, dijo Monsieur Book, con un gesto de ironía. Hércules Poirot no se alteró y continuó tranquilamente. Pasaré un momento por alto ciertas peculiaridades que el doctor Constantine y yo hemos discutido ya. Luego me ocuparé de ellas. El segundo hecho de importancia, a mi parecer, es la hora del crimen. Esa es una de las pocas cosas que sabemos, dijo Monsieur Book. El crimen se cometió a la 1:15 de la madrugada. Todo demuestra que fue así. No todo. Exagera usted. Hay ciertamente bastantes indicios que apoyan ese parecer. Celebro que admita usted eso, al menos. Poirot prosiguió tranquilamente, sin hacer caso a la interrupción. Tenemos ante nosotros 3 posibilidades. Una, que el crimen fue cometido, como usted dice, a la 1:15. Eso está apoyado por el testimonio del reloj, por la declaración de Mistress Haverty y por la de la alemana Hildegard Smith. Y también está de acuerdo con la opinión del doctor Constantine. Posibilidad número 2. El crimen fue cometido más tarde y falseado el testimonio del reloj por la misma razón que antes. Posibilidad número 3. El crimen fue cometido más temprano y falseado el testimonio del reloj por la misma razón que antes. Ahora,
Si aceptamos la posibilidad número 1 como la más probable y mejor apoyada por los indicios, tenemos que aceptar también ciertos hechos que se desprenden de ella, como por ejemplo, si el crimen fue cometido a la 1:15, el asesino no pudo abandonar el tren, y surgen estas preguntas. ¿Dónde está? ¿Y quién es? Examinemos los hechos cuidadosamente. Nos hemos enterado por primera vez de la existencia del hombre bajo y moreno con voz de mujer por la declaración de Hartman. No hay pruebas que apoyen esto, tenemos solamente la palabra de Hartman. Examinemos esta cuestión. ¿Es Hartman la persona que dice ser, un miembro de una agencia de detectives de Nueva York? Lo que a mí me parece hace más interesante este caso es que carecemos de las facilidades de que suele disponer la policía. No podemos investigar la bona fide de ninguna de estas personas. Tenemos que confiar solamente en la deducción. Eso, como digo, para mí hace el asunto muchísimo más interesante. No es un trabajo rutinario. Todo es cuestión de intelecto. Yo me pregunto, ¿podemos aceptar lo que dijo Hartman de él mismo? Sí. Soy de la opinión que podemos aceptar el relato de Hartman. Usted confía en la intuición, en lo que los norteamericanos llaman la corazonada. Preguntó el doctor Constantine. Nada de eso. Yo tengo en cuenta las probabilidades. Hartman viaja con pasaporte falso, y eso le hace enseguida sospechoso. Lo primero que hará la policía, cuando se presente en escena, es detener a Hartman y cablegrafiar para averiguar lo que hay de cierto en lo que cuenta. En el caso de muchos viajeros será difícil establecer su bona fide, en la mayoría de los casos no se intentará probablemente, ya que no habrá nada que los haga sospechosos. Pero el de Hartman es diferente. O es la persona que él dice, o no lo es. Opino, sin embargo, que resulta lo primero. Le descarga usted entonces de toda sospecha. Nada de eso. No me comprende usted. Cualquier detective norteamericano puede tener sus razones particulares para desear asesinar a Ratchet. Pero lo que yo digo es que creo que podemos aceptar lo que Hartman cuenta de sí mismo. Lo que dice de que Ratchet le buscó y le contrató no tiene nada de inverosímil, y será probablemente verdadero. Y si vamos a aceptarlo como cierto, tenemos que ver si hay algo que lo confirme. Este algo lo encontraremos en un lugar un poco raro, en la declaración de Hildegard Smith. Su descripción del individuo que vio con el uniforme de la compañía se acomoda perfectamente. ¿Hay alguna otra confirmación de los dos relatos? Las hay. Ahí está el botón encontrado por Mistress Hubbard en su compartimento. Y hay también otro detalle que lo corrobora y en el que quizá no hayan reparado ustedes. ¿A qué se refiere usted? Al hecho de que tanto el coronel Arbuthnot como Hector McQueen mencionaron que el encargado pasó por delante de su cabina. Ellos no le concedieron importancia al detalle. Pero señores, Pierre Michel ha declarado que no abandonó su asiento, excepto en determinadas ocasiones, ninguna de las cuales le obligó a dirigirse al otro extremo del coche pasando por delante del compartimento en que Arbuthnot y McQueen estaban sentados. Por lo tanto, esta historia, la historia de un individuo bajo y moreno, con voz afeminada, vestido con el uniforme, descansa en el testimonio, directo o indirecto, de 4 personas. Una pequeña objeción, dijo el doctor Constantine. Si lo que ha dicho Hildegard Smith es cierto, ¿cómo es que el verdadero encargado no mencionó haberla visto cuando fue a contestar la llamada de Mistress Hubbard? Eso está explicado. Cuando el encargado acudió a la llamada de Mistress Hubbard, la doncella estaba con su señora. Y cuando la doncella regresaba a su cabina, el encargado estaba dentro con Mistress Hubbard. Monsieur Buck guardó silencio con dificultad hasta que Poirot hubo terminado. Sí, amigo mío, dijo entonces impaciente. Admito su cautela, su método de avanzar paso a paso, pero noto que no ha tocado usted todavía el punto en disputa. Todos estamos de acuerdo en que esa persona existe. Pero la cuestión es, ¿a dónde ha ido? Poirot hizo un gesto de reproche. Está usted en un error. Tiende usted a empezar la casa por el tejado. Antes yo me pregunto, ¿dónde se desvaneció este hombre? Y me pregunto, ¿existió realmente este hombre? Porque comprenderán ustedes que si el individuo fuese una invención, una entelequia, sería mucho más fácil desaparecer.
Así, pues, en primer lugar cabe que tal persona exista realmente en carne y hueso. Si es así, ¿dónde se encuentra ahora? Hay solamente dos contestaciones a eso, Moncher. O está todavía escondido en el tren, en un lugar extraño que no podemos ni siquiera sospecharlo, o es, por decirlo así, dos personas. Es decir, él mismo, el hombre temido por Mr. Ratchet, y un viajero del tren tan bien disfrazado que Mr. Ratchet no le reconoció. He aquí una buena idea, dijo Monsieur Book con el rostro radiante. Pero hay una objeción. Poirot le quitó la palabra de la boca. La estatura del individuo. ¿Es eso lo que iba usted a decir? Con la excepción del criado de Mr. Ratchet, todos los viajeros son corpulentos, el italiano, el coronel Arbuthnot, Héctor McQueen, el conde Andrenay. Bien, eso nos deja solamente al criado, lo que es una suposición muy probable. Pero hay otra posibilidad. Recuerden la voz afeminada. Eso nos proporciona toda una serie de alternativas. El hombre pudo disfrazarse de mujer, o viceversa, pudo ser realmente una mujer. Una mujer alta vestida con traje de hombre parecería baja. Pero seguramente Ratchet lo habría conocido, quizá lo conociese. Quizás esta mujer habría atentado ya contra su vida, vistiendo traje masculino para mejor realizar su propósito. Ratchet pudo sospechar que ella volvería a utilizar el mismo truco y por eso dijo a Hartman que buscase a un hombre. Pero mencionó, no obstante, con voz de mujer. Es una posibilidad, convino Monsieur Book. Pero, escuche, amigo mío, voy a revelarle ciertas incongruencias advertidas por el doctor Constantine. Poirot expuso minuciosamente las conclusiones a que él y el doctor habían llegado teniendo en cuenta las heridas del hombre muerto. Monsieur Book acogió sus palabras con marcada displicencia. Sé lo que siente usted, dijo Poirot con ironía. Le da vueltas la cabeza, ¿no es cierto? Todo eso me parece una fantasía, rezongó Monsieur Book. Exactamente. Es absurdo, improbable, no puede ser. Eso me he dicho yo. Y, sin embargo, amigo mío, es. Uno no puede huir de los hechos. Es una locura. Lo es tanto, amigo mío, que a veces me ronda la sensación de que estamos en presencia de algo muy sencillo. Pero esta es solamente una de mis pequeñas ideas. Dos asesinos, gimió Monsieur Book. Y en el Orient Express. La reflexión casi le hizo llorar. Y ahora hagamos más fantástica la fantasía, dijo Poirot animadamente. Anoche hubo en el tren dos misteriosos desconocidos, uno el empleado del coche cama que responde a la descripción dada por Mr. Hartman, y visto por Hildegard Smith, el coronel Arbuthnot y Mr. McQueen. Otro, una mujer con kimono escarlata, alta, esbelta, vista por Pierre Michel, Miss Debenham, Mr. McQueen y por mí mismo, y olfateada, digámoslo así, por el coronel Arbuthnot. ¿Quién era esa mujer? Nadie en el tren confiesa tener un kimono escarlata. Ella también se ha desvanecido. Formaría una sola y misma persona con el espurio empleado del coche cama. O constituye una personalidad completamente distinta. En todo caso, ¿dónde están los dos? Y a propósito, ¿dónde están el uniforme de empleado y el kimono escarlata? Ah, eso es ya algo concreto, dijo Monsieur Book poniéndose en pie. Registraremos los equipajes de todos los viajeros. Monsieur Poirot se levantó también. Voy a hacer una profecía, anunció. ¿Sabe usted dónde están? Tengo una pequeña idea. ¿Dónde, entonces? Encontraremos el kimono escarlata en el equipaje de uno de los hombres, y el uniforme de encargado en el de Hildegard Smith. Hildegard Smith. ¿Cree usted que? No es lo que usted piensa. Me explicaré. Si Hildegard Smith es culpable, el uniforme podría encontrarse en su equipaje, pero si es inocente estará ciertamente allí. No comprendo, empezó a decir Monsieur Book, pero se detuvo. ¿Qué ruido es ese? Preguntó. Parece propiamente el que produce una locomotora en movimiento. El ruido se oía cada vez más cerca. Se componía de gritos y protestas de una voz femenina. La puerta del otro extremo del coche comedor se abrió violentamente. Y entró Mistress Hubbard. «Es demasiado horrible», exclamó.
En mi esponjera. En mi esponjera. Un gran cuchillo, todo manchado de sangre. Y, de repente, como agotada, se desmayó pesadamente sobre el hombro de Monsieur Book. Capítulo 14. El arma. Con más vigor que galantería, Monsieur Book depositó a la desmayada apoyándole la cabeza sobre una mesa. El doctor Constantine llamó a uno de los camareros del restaurante, quien se apresuró a acudir. Sosténgale la cabeza así, dijo. Si vuelve en sí, dele un poco de coñac. Comprende. Luego se apresuró a correr tras los otros dos. Su interés se concentraba por completo en el crimen y le tenían sin cuidado los desmayos de las señoras histéricas. Es posible que Mistress Hubbard reviviese con aquel procedimiento más pronto que si se le hubiesen prodigado mayores cuidados. Lo cierto es que a los pocos minutos estaba sentada, paladeando el coñac de un vaso sostenido por el camarero, y sin cesar de hablar. ¡Qué horrible, señor, qué horrible! Dudo de que nadie en el tren comprenda mis sentimientos. Yo siempre he sido sensible desde chiquilla. La sola vista de la sangre, aún ahora me horrorizo cuando lo recuerdo. El camarero volvió a presentarle el vaso. Encore un peu, madame. Sabe que me siento mejor. Soy abstemia. Nunca bebo alcohol ni vino de ninguna clase. Toda mi familia es abstemia. Sin embargo, como esto es por prescripción facultativa. Bebió unos sorbos más. Entretanto, Poirot y Monsieur Book, seguidos de cerca por el doctor Constantine, avanzaban apresuradamente por el pasillo del coche de Estambul en dirección a la cabina de Mistress Hubbard. Todos los viajeros del tren parecían haberse congregado ante la puerta. El encargado, con una expresión de disgusto en el rostro, los mantenía a distancia. Pero si no hay nada que ver. No cesaba de repetir en diferentes idiomas. Permítanme pasar, hagan el favor, dijo Monsieur Book. Se abrió paso por entre el grupo de viajeros y entró en el compartimento, seguido de Poirot. Celebro que haya usted venido, señor, dijo el encargado con un suspiro de alivio. Todos quieren entrar. La señora norteamericana empezó a dar tales gritos que creí que también la habían asesinado. Ma foi. Vino corriendo y seguía gritando como una loca y diciendo que quería verle a usted. Luego echó a correr por el pasillo, contándole a todo el mundo, al pasar, lo que había ocurrido. Ahí dentro está, señor, añadió con un gesto de su mano. No lo he tocado, desde luego. Colgada del tirador de la puerta del compartimento inmediato se veía una gran esponjera de goma. Y debajo de ella, en el suelo, en el mismo sitio donde había caído de manos de Mistress Hubbard, una daga de estilo oriental con empuñadura repujada y hoja cónica. Esta hoja presentaba unas manchas como de herrumbre. Poirot la recogió delicadamente. Sí, murmuró. No hay duda. Aquí está el arma que nos faltaba, doctor. El doctor lo examinó. No necesita usted tener cuidado, dijo Poirot. No habrá más huellas digitales en ella que las dejadas por Mistress Hubbard. El examen del doctor Constantine no duró mucho. No hay duda de que es el arma, dijo. Con ella se causaron todas las heridas. Le suplico, amigo mío, que no diga eso, le interrumpió Poirot. El doctor puso cara de asombro. Ya estamos demasiado abrumados por las coincidencias. 2 personas deciden apuñalar a Mr. Ratchet la noche pasada. Es demasiada casualidad que cada una de ellas eligiera un arma idéntica. Es que la coincidencia no es, quizá, tan grande como parece, objetó el doctor. En los bazares de Constantinopla se venden miles de estas dagas orientales. Me consuela usted un poco, pero solo un poco, repuso Poirot. Contempló pensativo la puerta que tenía delante, y, quitando la esponjera, probó de hacer girar el tirador. La puerta no se movió. Unos centímetros más arriba estaba el cerrojo. Poirot lo descorrió, pero la puerta siguió obstinadamente resistiendo. Recordará usted que la cerramos por el otro lado, objetó el doctor. Es cierto, dijo Poirot, distraído. Parecía estar pensando en otra cosa. La expresión de su rostro revelaba perplejidad. Se explica todo, ¿verdad?, preguntó Monsieur Book. El hombre pasa por esta cabina. Al cerrar la puerta de comunicación palpa la esponjera.
Se le ocurre entonces una idea y desliza rápidamente en ella el cuchillo manchado de sangre. Luego, al darse cuenta de que se ha despertado Mistress Hubbard, se escurre por la otra puerta que da al pasillo. Así debió suceder, murmuró Poirot. Pero su rostro no abandonó la expresión de perplejidad. ¿Qué pasa?, le preguntó el otro. ¿Hay algo que no le satisface? Poirot le echó una mirada rápida. ¿No le llama a usted la atención? No, evidentemente, no. Bueno, es un pequeño detalle. El encargado asomó la cabeza. Vuelve la señora norteamericana, anunció. El doctor Constantine enrojeció ligeramente. Tenía la sensación de que no había tratado muy galantemente a Mistress Hubbard. Pero ella no le dirigió el menor reproche. Sus energías se concentraron en otro asunto. Tengo que decir una cosa, declaró al llegar al umbral. Yo no voy más tiempo en esta cabina. No dormiría en ella esta noche aunque me pagasen por ello $1.000.000. Pero, señora, ya sé lo que va usted a decir y desde ahora contesto que no lo haré. Prefiero estar de pie toda la noche en el pasillo. Se echó a llorar. Oh, si mi hija lo supiera, si pudiera verme ahora mismo. Poirot la interrumpió con voz bondadosa. No se preocupe usted, señora. Su petición es muy razonable. Llevarán enseguida su equipaje a otra cabina. Mistress Hubbard retiró el pañuelo de sus ojos. ¿De verdad? Oh, ya me siento más tranquila. Pero seguramente estará todo lleno, a menos que uno de los caballeros, su equipaje será trasladado inmediatamente, la tranquilizó Monsieur Buck. Tendrá usted una cabina en el coche que fue agregado en Belgrado. Oh, gracias. No soy una mujer nerviosa, pero dormir en una cabina, pared por medio con un hombre muerto, acabaría por volverme loca. Michel. Llamó Monsieur Buck. Traslade este equipaje a algún compartimento libre en el coche Atenas-París. Sí, señor. El mismo número que este, el 3. No, dijo Poirot antes de que su amigo pudiese contestar. Creo que sería mejor que le dé a Madame un número completamente diferente al que tenía. El 12, por ejemplo. Bien, señor. El encargado cogió el equipaje. Mistress Hubbard expresó a Poirot su agradecimiento. Ha sido usted muy bondadoso. No sabe usted lo que le agradezco su delicadeza. No tiene importancia, madame. Iremos con usted, para dejarla cómodamente instalada. Mistress Hubbard fue acompañada por los 3 hombres a su nuevo alojamiento. Una vez en él, se sintió completamente feliz. Oh, es delicioso, exclamó. ¿Le gusta, madame? Es, como usted ve, exactamente igual al que acaba de abandonar. Es cierto, solo que da a otro lado. Pero eso no importa, porque estos trenes tan pronto van en un sentido como en otro. Cuando salí dije a mi hija, quiero un coche junto a la máquina, y ella me dijo, pero mamá, eso tiene el inconveniente de que te acuestas en un sentido y, cuando te despiertas, el tren va en otro. Y es cierto lo que dijo. Anoche entramos en Belgrado en una dirección y salimos en la contraria. De todos modos, señora, ¿está usted contenta? No me atrevo a decir tanto. Estamos detenidos por la nieve y nadie hace nada por remediarlo, y mi barco zarpa pasado mañana. Señora, repuso Monsieur Buck, todos nosotros estamos en el mismo caso. Bien, es cierto, confesó Mistress Hubbard. Pero nadie más que yo tuvo una cabina que atravesó un asesino en mitad de la noche. Lo que todavía me intriga, madame, dijo Poirot, es cómo el individuo entró en su compartimento estando cerrada la puerta de comunicación como usted dice. ¿Está usted segura de que fue así? La señora sueca lo comprobó ante mis ojos. Reconstruyamos la pequeña escena. Usted estaba tendida en su litera, así, y no pudo verlo por sí misma. No es cierto. No, no pude verlo a causa de la esponjera. Oh, tendré que comprar una nueva. Me pongo mala cada vez que miro esta. Poirot cogió la esponjera y la colgó en el tirador de la puerta de comunicación con el compartimento inmediato. Ahora lo veo, dijo. El pestillo está precisamente debajo del tirador, la esponjera lo oculta. Usted no podía ver desde la litera si el pestillo estaba echado o no.
Es lo que le estaba diciendo a usted. Y la señora sueca, Miss Olsen, se encontraba aquí, entre usted y la puerta, y después de empujar esta le dijo a usted que estaba cerrada. Eso es. De todos modos, pudo equivocarse, madame. Vea usted lo que quiero decir. Poirot parecía ansioso de explicar el asunto. El pestillo no es más que un saliente metálico, esto. Vuelto hacia la derecha, la puerta está cerrada, vuelto a la izquierda no lo está. Posiblemente la dama sueca se limitó a empujar la puerta, y como estaba cerrada por el otro lado pudo suponer que lo estaba por el suyo. Bien, pero eso mismo implica cierta estupidez por su parte. Señora, los más bondadosos, los más amables, no siempre son los más inteligentes. Eso es cierto. Y a propósito, madame, ¿viajó usted hasta Esmirna por este itinerario? No. Me embarqué directamente para Estambul, y un amigo de mi hija, Mr. Johnson, un caballero amabilísimo, que me gustaría conociesen, fue a recibirme y me enseñó Estambul, que encontré desagradabilísima como ciudad. Y en cuanto a las mezquitas y a esas grandes pantuflas que se pone uno sobre los zapatos, ¿qué es lo que estaba yo diciendo? Decía usted que Mr. Johnson la fue a recibir. Es verdad, y me condujo a un buque francés de mensajerías que zarpaba para Esmirna, y el marido de mi hija me estaba esperando en el mismo muelle. ¿Qué dirá cuando se entere de todo esto? Mi hija decía que era el viaje más cómodo, seguro y agradable. No tienes más que sentarte en tu coche, me dijo, y te llevará directamente a París y allí empalmarás con el American Express. ¿Y qué haré ahora, sin haber podido cancelar mi pasaje en el vapor? Debí comunicárselo. Posiblemente ya no lo podré hacer. Oh, es demasiado horrible. Mistress Hubbard dio muestras de ir a echarse a llorar otra vez. Monsieur Poirot, que mostraba ligeros síntomas de impaciencia, aprovechó la oportunidad. Ha sufrido usted una gran emoción, madame. Diremos al encargado del restaurante que le traiga un poco de té con algunas pastas. No me sienta bien el té, gimoteó Mistress Hubbard. Es más bien una costumbre inglesa. Café, entonces, madame. ¿Necesita usted algún estimulante? Sí, el café será mejor, porque el coñac me ataca la cabeza. Muy bien. Verá usted cómo le vuelven las fuerzas. Y ahora, madame, tratemos una cuestión de mero trámite. ¿Me permite que registre su equipaje? ¿Para qué? Vamos a registrar los de todos los viajeros. No quisiera recordar a usted un detalle tan desagradable, pero ya sabe lo que pasó con la esponjera. Oh, hace usted bien en recordármelo. No podría resistir otra sorpresa de esta clase. El registro quedó terminado rápidamente. Mistress Hubbard viajaba con el mínimo de equipaje, una sombrerera, un maletín y una maleta. El contenido de los 3 bártulos no reveló nada notable, y el examen no habría llevado más de 2 minutos, de no haber insistido Mistress Hubbard en que se dedicase alguna atención a las fotografías de su hija y de 2 chiquillos feos. ¿No son encantadores mis nietos?, preguntó embelesada.